Parecía un hombre que el mundo había olvidado. Pero 12 almas desesperadas estaban a punto de cambiar todo lo que él creía saber sobre vivir solo. La tormenta golpeó más fuerte que cualquier otra que Caleb Thornfield había visto en 15 años de trabajar en este pedazo de tierra abandonado. La lluvia golpeaba el techo de su cabaña como balas, y el viento atravesaba el valle con la furia de algo vivo y enojado. Se ajustó mejor su gastado abrigo mientras salía al porche, entrecerrando los ojos en la oscuridad hacia su granero. Algo estaba mal. La puerta del granero estaba abierta, meciéndose con el viento. Caleb nunca dejó esa puerta abierta. Nunca. En todos sus años de aislamiento, la rutina lo había mantenido cuerdo, y revisar ese granero era tan natural como respirar. Sus botas chapoteaban en los charcos de barro mientras cruzaba el patio. Linterna sostenida en alto contra la lluvia torrencial. La luz apenas penetraba la tormenta, pero era suficiente. Mientras se acercaba al granero, lo oyó. Voces. Suaves y asustadizos susurros cortando el trueno. Voces de mujeres. Varias voces de mujeres. Caleb se quedó congelado. Nadie vino nunca a su tierra. El pueblo más cercano estaba a un duro día de viaje y la mayoría de la gente había aprendido a evitar al amargado ranchero que no quería tener nada que ver con la civilización. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle que colgaba sobre su hombro. Empujó más la puerta del granero y entró, levantando aún más la linterna. Lo que vio le dejó sin aliento. 12 mujeres jóvenes se acurrucaron juntas en el heno, con sus vestidos mojados adheridos a sus cuerpos temblorosos. Su edad variaba desde apenas más que niñas hasta adultas jóvenes, todas con el mismo cabello oscuro y rasgos llamativos que las marcaban como hermanas. Sus ojos reflejaban la luz de su linterna como ciervos asustados atrapados en la mira de un cazador. La mayor, de unos 25 años, se colocó frente a las más jóvenes con actitud protectora, con la barbilla levantada en señal de desafío a pesar del miedo escrito en su rostro. «Por favor», susurró, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «No somos ladrones. Solo necesitábamos refugio de la lluvia». Caleb bajó su rifle lentamente, estudiando sus rostros. No eran vagabundos ni alborotadores. Eran chicas que huían de algo. Algo lo suficientemente malo como para empujarlos a una tormenta que podría matarlos. ¿De qué estás huyendo? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Años de desuso que hacen que las palabras suenen duras. La compostura de la hermana mayor se quebró por un momento. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada del granero y luego volvieron a su rostro. Cuando ella habló, sus palabras llevaban el peso de una terrible verdad. Nuestro Padre. Un relámpago iluminó el granero con un blanco absoluto. Y en ese breve destello, Caleb vio algo en sus rostros que le hizo apretar el pecho. Él reconoció esa mirada. Lo había visto en el espejo todos los días durante 15 años. La expresión hueca de alguien que había perdido todo lo que importaba, pero que llevó a una docena de hijas a huir de su propio padre en medio de una tormenta mortal. ¿Y por qué la hermana mayor seguía mirando hacia la carretera como si esperara que algo mucho peor que un trueno atravesara su puerta? Las manos de la hermana mayor temblaban mientras se apartaba el cabello mojado de la cara. «Soy Grace», dijo ella, ahora con voz más firme. «Estas son mis hermanas». Los ojos de Caleb recorrieron el grupo, captando detalles que le hicieron apretar la mandíbula. Moretones en los brazos apenas ocultos por mangas largas, mejillas hundidas que denotaban demasiadas comidas perdidas. Y algo más, un cansancio que era más profundo que el simple miedo. «Grace», repitió. El nombre le sonaba extraño en la lengua. No había hablado con otra persona en meses. «¿Cómo se llama tu padre?» «Reverendo Jeremiah Blackwood». El nombre salió como veneno. Él dirige la iglesia en Millbrook Valley. Caleb conocía ese nombre. Todo el mundo en un radio de 100 millas conocía ese nombre. Blackwood había estado expandiendo su influencia durante años, construyendo iglesias y reuniendo seguidores como algunos hombres reúnen ganado.
Pero Caleb nunca había prestado atención a los rumores que siguieron al velorio de los predicadores. Él viene por nosotros, continuó Grace, y su voz se redujo a apenas un susurro. Nunca dejará de mirar. Una hermana menor, de unos 16 años, con los mismos ojos oscuros pero rasgos más suaves, dio un paso adelante. Cuéntale sobre los matrimonios, Grace. Cuéntale lo que papá nos hace hacer. El rostro de Grace se puso rígido. Marta, no. Él necesita saberlo. La voz de Marta se quebró por la desesperación. Padre nos vende. Él las llama uniones santas, pero nos vende al mejor postor. Los hombres que le pagan por esposas a las que pueden controlar. El granero quedó en silencio, salvo por la tormenta que rugía afuera. Caleb sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Había oído rumores de tales cosas en los territorios. Hombres que usaron la religión como tapadera para la crueldad. Pero al ver la evidencia frente a él, temblando y asustado, esos susurros se volvieron reales. 3 de nuestras hermanas ya. Grace no pudo terminar la frase. No podíamos dejar que le hiciera eso a los más pequeños. No podíamos dejar que le vendiera a Marta a ese viejo que ya tenía 2 esposas enterradas en su patio. El agarre de Caleb se apretó sobre su rifle. En sus años de aislamiento, se convenció de que las crueldades del mundo ya no eran su preocupación. Había peleado sus guerras, perdido sus batallas y se había ganado su soledad. Pero al mirar a esas muchachas, a esos niños, algo se agitó en su pecho que creía muerto. «Estás a salvo aquí», se escuchó decir. «Esta noche al menos». Los ojos de Grace buscaron su rostro. «No lo entiendes. Cuando papá nos encuentre, y nos encontrará, no vendrá solo. Tiene hombres que lo siguen sin cuestionarlo. Hombres que creen que su palabra es la palabra de Dios». Un trueno retumbó en lo alto, y a lo lejos, apenas audible por encima de la tormenta, se escuchó el sonido que Caleb había estado temiendo. Golpes de cascos. Varios caballos se mueven rápidamente sobre terreno húmedo, dirigiéndose directamente a su propiedad. Grace se puso blanca. Él está aquí. La más pequeña de las hermanas, una niña que no podría tener más de 14 años, comenzó a llorar. Los demás se acercaron más unos a otros como ovejas que detectan lobos en la oscuridad. Caleb se acercó a la ventana del granero y miró hacia la tormenta. A través de la lluvia, podía ver luces moviéndose por el camino del valle. 3, tal vez 4 jinetes, con linternas balanceándose mientras empujaban con fuerza a sus caballos a pesar de las condiciones peligrosas. Pero lo que le dio escalofríos no fue el número de ciclistas. Fue el hecho de que se dirigieran a su cabaña con mal tiempo lo que debería haber mantenido a cualquier hombre cuerdo dentro de casa. Ese tipo de determinación vino de un solo lugar. Certeza absoluta de que Dios estaba de tu lado o que tú eras el mismo y las tormentas eran solo otra herramienta para usar contra los débiles. Caleb se apartó de la ventana mientras su mente repasaba todas las posibilidades. ¿Esconderlos en el desván? Demasiado obvio. Envíelos por atrás. Nunca podrían superar a los hombres montados en medio de esta tormenta. Escúchenme, dijo, y su voz interrumpió el pánico. Hay un sótano debajo de las tablas del piso en el rincón más alejado. Está escondido debajo de los fardos de heno. Baja allí y no hagas ningún ruido, no importa lo que oigas. Grace meneó la cabeza. Él buscará por todas partes. Papá no se rinde cuando quiere algo. Luego nos aseguramos de que no quiera buscar demasiado. Caleb se dirigió hacia la entrada del granero. Comprobando su rifle. ¿Qué tan bien conoces las debilidades de tu padre? ¿Debilidades? Marta dio un paso adelante y la confusión reemplazó parte de su miedo. Padre no tiene debilidades. Él dice que Dios lo protege de la duda y del fracaso. Caleb casi sonrió. Casi. Todo hombre tiene debilidades, muchacha. Incluso aquellos que creen que hablan en nombre de Dios. El sonido de los cascos se acercaba cada vez más. A través de la tormenta, Caleb podía oír voces que gritaban órdenes, voces organizadas, voces militares.
Eso le dijo algo importante sobre el tipo de hombres que rodeaban a Blackwood. ¿De qué tiene miedo tu padre? Caleb presionó. ¿Qué lo enoja? ¿Qué lo hace dudar de sí mismo? Los ojos de Grace se abrieron con comprensión. Perdiendo el control. El padre no puede soportar que se cuestione su autoridad. Cuando alguien lo desafía públicamente, se vuelve peligroso. Bien. Caleb se movió para ayudar a las hermanas más jóvenes a llegar al sótano oculto. ¿Y qué pasa con su reputación? ¿Qué importancia tiene eso para él? Todo. Marta susurró. Todo el territorio conoce el nombre del reverendo Blackwood. Preferiría morir antes que la gente piense que es débil. La puerta del sótano se abrió con un crujido, revelando un espacio oscuro revestido de tablones de madera. Había sido construido para almacenar grano, pero esa noche escondería 12 vidas. Las hermanas comenzaron a bajar una a una. Sus vestidos mojados crujían contra la escalera de madera. Grace fue la última en descender. Se detuvo en la abertura y miró a Caleb con algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué nos ayudas? Ni siquiera nos conoces. Caleb la miró fijamente y vio algo en su rostro que le recordó otra vida. Otra ocasión en la que no logró proteger a alguien importante. Baja ahí, dijo bruscamente. Y pase lo que pase, no salgas hasta que te diga que es seguro. La puerta del sótano se cerró con un ruido sordo. Caleb esparció heno sobre la entrada y se movió para apagar la mitad de las linternas del granero, dejando solo la luz suficiente para que pareciera natural. Se colocó cerca de la entrada, con el rifle listo, pero sin mostrar una actitud claramente amenazante. Afuera las voces se hicieron más claras. 3 hombres, tal vez 4. Una voz se elevó por encima de las demás, profunda, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Revise cada edificio, ellos vinieron por este camino. 12 chicas no desaparecen en la nada. El reverendo Jeremiah Blackwood había llegado. Caleb respiró profundamente y salió a la tormenta. Es hora de conocer al que se hace llamar hombre de Dios. El hombre que llegó a la cabaña de Caleb parecía exactamente lo que era. Alguien que usó el nombre de Dios para justificar su propia hambre de poder. Alto, anguloso, con cabello oscuro peinado hacia atrás a pesar de la lluvia y ojos que parecían calcular el valor de todo lo que veían. Su abrigo negro le daba la apariencia de un predicador. Pero su porte sugería algo más duro, algo militar. 3 hombres lo flanqueaban, todos portando rifles y con la expresión de hombres que habían hecho un trabajo horrible antes y lo harían de nuevo sin dudarlo. «Hermano», gritó Blackwood, y su voz se oyó por encima de la tormenta con una proyección practicada. «Soy el reverendo Jeremiah Blackwood. Estoy buscando a mis hijas que se escaparon de casa esta noche. 12 mujeres jóvenes viajando juntas. ¿Los has visto?» Caleb se adentró de lleno en la lluvia, dejando el rifle colgando suelto en sus manos. Visible pero no amenazante. Sin embargo, hijas, la voz de Caleb transmitía escepticismo. 12 de ellos deben mantenerte ocupado. La sonrisa de Blackwood era fría como la piedra invernal. El Señor me bendijo con muchos hijos para guiarlos hacia la rectitud. Son jóvenes y tontos, descarriados por pensamientos pecaminosos. Necesito traerlos a casa antes de que les pase algo. En medio de esta tormenta, Caleb señaló la lluvia torrencial. Parece peligroso salir a cazar a alguien esta noche. El deber de un padre no termina cuando el clima se vuelve duro. Blackwood se desmontó y sus botas chapotearon en el barro. No creo que nos hayan presentado. Conozco a la mayoría de los hombres temerosos de Dios en este territorio. Caleb Thornfield. Y me lo guardo para mí. Sí, he oído hablar de ti. Los ojos de Blackwood se entrecerraron. El ermitaño que perdió a su familia y le dio la espalda a la civilización. Algunos dicen que también le diste la espalda a Dios. Algo peligroso brilló en el pecho de Caleb. Algunos dicen muchas cosas, pero eso no las hace ciertas. De hecho, Blackwood dio un paso más cerca, estudiando el rostro de Caleb a la luz de la linterna, pero el carácter de un hombre se revela en tiempos de prueba.
Cuando nos enfrentamos a la elección entre ayudar a un padre a recuperar a sus hijos perdidos o albergar a fugitivos que han abandonado sus obligaciones familiares, bueno, ahí es cuando vemos lo que un hombre realmente cree. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Caleb había tratado antes con hombres como Blackwood, aquellos que envolvían su crueldad en palabras justas y esperaban que el mundo se inclinara ante su supuesta autoridad moral. Tus hijas, dijo Caleb lentamente. Todos huyen a la vez. Debió haber sido una gran discusión familiar. La compostura de Blackwood se quebró por un momento. Fueron corrompidas por influencias externas, llenas de mentiras sobre sus deberes como hijas y futuras esposas. Pero corregiré su forma de pensar cuando estén en casa, donde pertenecen. Uno de los hombres de Blackwood se movió inquieto en su silla de montar. Reverendo, deberíamos registrar los edificios. Podrían estar escondidos en cualquier lugar. Por supuesto. La sonrisa de Blackwood regresó, fría y depredadora. Al hermano Thornfield no le importará que miremos a nuestro alrededor. Después de todo, no tiene nada que ocultar. ¿Lo haces, hermano? Caleb sintió el peso del momento presionándolo. 12 vidas ocultas bajo las tablas del suelo de su granero. Una palabra suya podría salvarlos o condenarlos. Y mirando a Blackwood a los ojos. Él sabía exactamente qué tipo de corrección les esperaba a esas chicas si las encontraban. Pero había algo más en la expresión del reverendo, algo que le decía a Caleb que este hombre nunca había sido desafiado por alguien que no tuviera miedo de su autoridad, nunca había sido obligado a dar marcha atrás en una confrontación que no podía controlar mediante la intimidación o la manipulación religiosa. En realidad, dijo Caleb, levantando ligeramente el rifle, si me importa. Esta es mi tierra y no eres bienvenido en ella. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el suelo y 4 hombres dándose cuenta de que su noche se había vuelto mucho más complicada de lo que esperaban. El rostro de Blackwood se transformó. La máscara de justa preocupación se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. Sus hombres se movieron en sus sillas y movieron las manos hacia sus armas. Hermano Thornfield. La voz de Blackwood tenía un nuevo tono. Creo que no entiendes la situación. Esas muchachas son mi propiedad bajo la ley de Dios y la ley territorial. Darles refugio te convertiría en cómplice del robo. ¿Robo? La risa de Caleb fue áspera. Hablas de tus hijas como si fueran ganado. Los hijos pertenecen a sus padres hasta que el matrimonio transfiere esa autoridad a sus maridos. Es ley bíblica. Blackwood dio otro paso adelante. Sus hombres se dispersaron ligeramente detrás de él. Seguramente incluso un hombre cuya civilización abandonada entiende los principios morales básicos. Caleb estudió la posición. 4 hombres armados contra 1. Pobres probabilidades. Pero se había enfrentado a cosas peores. Lo más importante es que pudo ver algo en los ojos de Blackwood que el reverendo probablemente no se dio cuenta que estaba mostrando. Desesperación. No se trataba solamente de traer a casa a nuestras hijas. Se trataba de mantener el control de algo que se nos estaba escapando. Ley bíblica. Caleb repitió. ¿A eso le llamas vender niñas a hombres lo suficientemente mayores como para ser sus abuelos? La compostura de Blackwood se quebró por completo. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? He escuchado las historias, continuó Caleb, su voz cortando la tormenta. Sobre vuestras santas uniones, sobre el dinero que cambia de manos, sobre las esposas que desaparecen en la noche y son enterradas sin que nadie haga preguntas. Uno de los hombres de Blackwood, un hombre con cicatrices y ojos nerviosos, se movió incómodo. Eso le dijo a Caleb algo importante. No todos los seguidores del reverendo estaban completamente convencidos de su rectitud. Estás escuchando mentiras difundidas por enemigos de la iglesia. Blackwood gruñó. Proporciono buenos hogares cristianos para mis hijas. Si los has corrompido con tu influencia impía, ellos vinieron aquí por sus propios medios. Dijo Caleb, huyendo de algo que los asustaba más que morir en una tormenta. Hace que un hombre se pregunte qué clase de padre inspira ese nivel de miedo.
La mano de Blackwood se movió hacia su abrigo, donde Caleb pudo ver el contorno de una pistola. No tienes derecho a juzgar mis métodos. Hago la obra de Dios en un territorio sin Dios. La obra de Dios. Caleb meneó la cabeza. ¿Sabes lo que pienso? Creo que eres solo un hombre que descubrió cómo ganar dinero llamando santa a su crueldad. Y creo que esas chicas finalmente se cansaron de fingir que eras algo más que un matón con una Biblia. Las palabras dieron en el blanco. El rostro de Blackwood se sonrojó de rabia y su mano se cerró alrededor de la empuñadura de su pistola. Pero antes de que pudiera sacar el arma, el rifle de Caleb se levantó con precisión practicada. Barril apuntando directamente al pecho del reverendo. Esto es lo que va a pasar, dijo Caleb con voz serena. Volverán a sus caballos y se marcharán. Vas a dejar de buscar a esas chicas y vas a buscarte un nuevo trabajo que no implique aterrorizar niños. Los ojos de Blackwood brillaron de furia. Pero fue lo suficientemente inteligente como para reconocer a un hombre que había matado antes y no dudaría en volver a hacerlo. Esto no ha terminado, susurró. Sí, respondió Caleb. Sí. Por un instante, eso se alargó como una eternidad. 4 hombres armados se enfrentaban a uno al otro lado de un patio embarrado mientras la lluvia caía a cántaros entre ellos. Caleb pudo ver el cálculo en los ojos de Blackwood, sopesando su autoridad contra la amenaza muy real de un cañón de rifle apuntando a su corazón. El hombre de la cicatriz habló primero, con la voz tensa por la incertidumbre. Reverendo, tal vez deberíamos callar. La orden de Blackwood chasqueó como un látigo, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Caleb. Este hombre cree que puede oponerse a la voluntad de Dios. Cree que su aislamiento lo ha vuelto intocable. Lo que creo, dijo Caleb, con el rifle firme a pesar de la tormenta, es que has estado. Llevar tanto tiempo presionando a la gente que olvidaste lo que ocurre cuando alguien te devuelve el golpe. La sonrisa de Blackwood regresó, fría y depredadora. Tienes razón en una cosa, Thornfield. He estado construyendo algo en este territorio. Iglesias, seguidores, influencia. ¿De verdad crees que un ermitaño amargado puede oponerse a todo eso? No lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. El enfrentamiento podría haber continuado, pero el sonido de madera astillada interrumpió la confrontación. Un temblor se desprendió de la ventana de la cabaña de Caleb, golpeando contra la pared con cada ráfaga de viento. El ruido pareció romper el hechizo que había congelado el momento. Blackwood levantó lentamente las manos, con las palmas hacia afuera en un gesto de falsa paz. Muy bien, nos retiraremos por ahora. Pero entiende esto, esas chicas me pertenecen. Por ley, por costumbre, por derecho divino. No puedes protegerlas para siempre. No necesito la eternidad. Solo el tiempo suficiente. ¿El tiempo suficiente para qué? La sonrisa de Caleb era sombría. El tiempo suficiente para que se corriera la voz sobre la clase de hombre que eres en realidad. ¿Sobre lo qué? ¿Qué les hacen a esas chicas? Sobre cómo el gran reverendo Blackwood fue derrotado por un hombre con un rifle. Eso le impactó profundamente. Caleb lo notó en la forma en que Blackwood tensó la mandíbula al ver las miradas que intercambiaban sus hombres. La reputación lo era todo para un hombre como este. Si desafiaban su autoridad públicamente, todo su imperio de miedo y manipulación comenzaría a derrumbarse. ¿Crees que la gente creerá a un ermitaño impío antes que a un hombre de Dios? Creo que la gente no es tan estúpida como crees. Han visto a las chicas que has casado. Han notado lo jóvenes que son, lo asustadas que parecen. Se han preguntado sobre el dinero que fluye a tu iglesia y a dónde va realmente. Caleb dio un paso al frente, con el rifle aún apuntando al pecho de Blackwood. Solo necesitan a alguien que diga la verdad en voz alta. Blackwood montó su caballo con rígida dignidad. Pero Caleb podía ver la furia que irradiaba de él como el calor de una forja. Esto no había terminado. Hombres como Blackwood no aceptaban la derrota y se marchaban sin más. Se reagrupaban, planeaban, y vinieron. Con una fuerza abrumadora, retrocedió.
Disfruta de tu victoria, Thornfield, gritó Blackwood mientras hacía girar a su caballo. Pero recuerda, sé dónde vives. Sé que estás solo aquí y sé exactamente a qué distancia está la ayuda más cercana de este lugar abandonado. Los 4 jinetes desaparecieron en la tormenta y la luz de sus linternas se fue apagando hasta que solo quedó el sonido de los cascos. Luego incluso eso fue tragado por el viento y la lluvia. Caleb permaneció en su patio durante largos minutos después de que se fueron, dejando que la lluvia fría empapara su ropa mientras su mente analizaba las posibilidades. Blackwood estaría de regreso. Tal vez no esta noche, tal vez no mañana, pero regresaría con más hombres y menos escrúpulos para matar a alguien que se interpusiera en su camino. La pregunta era si a Caleb le importaban lo suficiente las 12 niñas asustadas como para afrontar lo que el reverendo trajera a continuación. Como si sus pensamientos la hubieran convocado, la voz de Grace la llamó suavemente desde el granero. «Se han ido». Caleb se giró hacia el granero, con agua goteando del ala de su sombrero. Por ahora, Grace emergió de las sombras, seguida por sus 11 hermanas. Parecían fantasmas a la luz de la linterna, pálidos, conmocionados, pero vivos. La más pequeña seguía llorando en silencio y Marta no dejaba de mirar hacia el camino como si esperara que los jinetes regresaran en cualquier momento. «¿Él regresará?», dijo Grace. No era una pregunta. Sí, con más hombres. Caleb pasó junto a ellos en dirección a su cabaña. «Entra. Necesitamos hablar». La cabina era escasa. Una habitación individual con una chimenea de piedra, una mesa de tonos toscos y poco más. Caleb avivó el fuego mientras las hermanas se apiñaban. Sus ropas mojadas humeaban por el calor repentino. «No puedes quedarte aquí», dijo sin preámbulos. «Blackwood no se rendirá, y este lugar está demasiado aislado para defenderse de un grupo grande». Grace asintió, aunque su rostro estaba tenso por la preocupación. «¿A dónde podemos ir? Tiene influencia en todo el territorio. Otros predicadores, representantes de la ley, políticos, todos le deben favores o temen su poder». Caleb miró fijamente el fuego, pensativo. Luego se giró para mirarlos, y Grace vio algo en su expresión que no había estado allí antes. Determinación mezclada con algo que podría haber sido esperanza. «Hay un asentamiento a 3 días de viaje al norte, más allá del límite territorial, en jurisdicción federal. La influencia de Blackwood no llega tan lejos». Hizo una pausa, estudiando sus rostros. «Pero es un viaje difícil y no hay garantía de lo que encontrarán cuando lleguen. Tiene que ser mejor que lo que dejamos atrás», dijo Marta con fiereza. Caleb asintió lentamente. «Los llevaré allí». Salimos al amanecer. Grace lo miró fijamente. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tu vida por desconocidos?». La pregunta flotaba en el aire como humo. Caleb guardó silencio tanto tiempo que Grace pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Tuve una hija una vez. Edad». Señaló a una de las hermanas del medio. «Cuando la fiebre se la llevó a ella y a mi esposa, pensé que mi vida había terminado. Vine aquí para morir en silencio, lejos de todo lo que me las recordaba». Miró a Grace y ella vio 15 años de dolor en sus ojos. «Pero verte esta noche, verte proteger a tus hermanas como mi Sara protegió a sus primas menores. Tal vez me equivoqué. Tal vez aún pueda hacer algo bueno antes de terminar». La tormenta finalmente amainaba. A través de la ventana, Grace pudo ver los primeros indicios del amanecer rozando el cielo del este. En pocas horas, comenzarían el viaje más peligroso de sus vidas. Pero por primera vez desde que huyeron de la casa de su padre, sintió algo parecido a la esperanza. Caleb Thornfield había vivido solo durante 15 años, convencido de que el mundo no tenía nada más que ofrecerle. Pero 12 hijas desesperadas le habían recordado que a veces las batallas más importantes son las que se libran no por uno mismo, sino por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Y a veces salvar a otros es la única forma de salvarse a uno mismo. «Sí disfrutaste»,
Si quieres saber más sobre esta historia de valentía y redención, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con un super chat. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como esta. Gracias por verla. Haz clic en el video para ver otra increíble historia del oeste que te mantendrá en vilo.